Bienvenidos a la primera lección del uso de las mayúsculas. En esta primera lección vamos a estudiar y vamos a dominar el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación. Es decir, si debo usar la mayúscula o no con ciertos signos de puntuación. Algunos signos de puntuación requieren la mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, el punto indica que la palabra siguiente debe escribirse con mayúscula, es decir, cada signo de puntuación tiene sus reglas. Algunos son más estrictos, como el punto, que dice aquí hay un punto, la siguiente palabra debe iniciar con mayúscula. Otros son más flexibles, depende, ¿verdad? Algunos no exigen mayúscula nunca, pero por ejemplo el punto sí. Los enunciados son unidades de sentido que poseen independencia. Son enunciados, por ejemplo, el título de un texto, cada una de las unidades marcadas por punto y seguido, es un enunciado también. Y vamos a quedarnos principalmente con esa idea del enunciado. Es decir, es un enunciado, el título, el texto, es enunciado cada una de las oraciones marcadas con punto y seguido. Es muy importante porque cuando identificamos los enunciados en un texto, por ejemplo, en este texto tenemos literatura y viralidad, sería un enunciado, y cada enunciado debe iniciar con letra mayúscula. Por ejemplo, literatura tiene L mayúscula, o la circulación, la tiene letra L mayúscula, y después si vemos el punto y seguido que tenemos ahí, punto y seguido, hoy inicia con H mayúscula. Hoy cada libro es al menos 3, papel, píxel y audio. Punto y seguido. El siguiente enunciado inicia con mayúscula. Se acabó la época en que existía. Es decir, la marca, especialmente en cada párrafo de los enunciados, va a ser el punto y seguido, el cual nos indica que debe iniciarse con mayúscula. También el inicio del texto, ya que la circulación, el artículo la, tiene L mayúscula, porque es el primer enunciado, y el título, que es un enunciado, también inicia con mayúscula. Específicamente hablando del punto, pues tenemos el punto y seguido que nos exige que la siguiente palabra inicie con mayúscula. En este ejemplo, como vimos, después del punto y seguido dice hoy cada libro con H mayúscula, o punto y seguido, se acabó la época con S mayúscula. También no debemos olvidar el punto y aparte. Por ejemplo, en este primer párrafo que acaba con artísticamente extraordinarios, punto y aparte, ceder ante la tentación, ceder inicia con C mayúscula. ¿Qué pasa si después del punto el enunciado inicia con paréntesis? Por ejemplo, tenemos un punto y seguido y el siguiente enunciado o el siguiente párrafo inicia con un paréntesis. La regla no cambia, es decir, la palabra que inicie ese enunciado debe tener mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el texto que dice: siempre es bueno considerar las reglas de uso de mayúsculas, punto y seguido, paréntesis, L mayúscula, las reglas de mayúsculas son diversas. Entonces la regla no cambia a pesar de que tengamos un paréntesis en el inicio del enunciado. La mayúscula y los puntos suspensivos. Por ejemplo, en refranes es muy común que se mencione solamente la segunda parte, que ya se sobreentiende la primera. Por ejemplo, puntos suspensivos, ganancia de pescadores. Era lo único que decía nuestro entrenador cuando había problemas. Si usamos los puntos suspensivos para indicar que esa es la continuación de un refrán, una frase que conocemos, entonces no usamos mayúsculas. Puntos suspensivos, este es el inicio del enunciado, puntos suspensivos, ganancia con G minúscula de pescadores, con minúscula. Pero si no usamos los signos de puntuación de los puntos suspensivos específicamente, entonces sí necesita la mayúscula. Por ejemplo, en esta misma situación, solamente que aquí
le quitamos los puntos suspensivos. Ganancia de pescadores era lo único que decía nuestro entrenador cuando había problemas. Si usamos los puntos suspensivos para indicar que es la continuación de una frase, va minúsculo. Si no los usamos, mayúsculo. La mayúscula y los puntos suspensivos. Esta es otro ejemplo muy común cuando en los textos literarios específicamente se quiere dar idea de suspenso, que el personaje o la voz narrativa está buscando las palabras, o para indicar cierta ironía también. Son muy comunes los signos de puntuación. Lo que nos da es una pausa, digamos, dramática en medio del enunciado. Por ejemplo, las personas abusadoras siempre son desagradables. Esa pausa dramática no es que crea un nuevo enunciado, es el mismo enunciado. Aquí el enunciado es: las personas abusadoras siempre son desagradables. Ese es todo el enunciado. Los puntos suspensivos no están creando un nuevo enunciado, como si lo hace el punto y seguido, por ejemplo. Lo que hace es simplemente dar una pausa, muchas veces dramática, en los textos, especialmente en textos literarios. Entonces, como desagradables no es un nuevo enunciado, sino que es parte del anterior, de las personas abusadoras siempre son desagradables, entonces no necesita mayúscula. No necesita mayúscula. La mayúscula y las cifras es muy común en textos periodísticos que en los títulos de una noticia, por ejemplo, inician con una cifra. Por ejemplo, 1000% aumentaron las videollamadas por el coronavirus. En esa situación lo más recomendable es evitar poner la cifra al inicio del enunciado. Es una recomendación, entonces lo más recomendable sería, pues, las videollamadas aumentaron 1000% por el coronavirus. Es decir, no poner la cifra al inicio del enunciado. Si la ponemos al inicio del enunciado, la siguiente palabra, aumentaron, no tiene A mayúscula. Pero si tenemos, pues, el inicio del enunciado, una palabra como el artículo las, tiene L mayúscula. ¿Qué pasa con la mayúscula y direcciones en la red? Las direcciones en la red, la recomendación es escribirlas siempre en minúscula. Los dominios como www.google.com, siempre en minúscula, es la recomendación. ¿Qué pasa cuando la tenemos al inicio del enunciado? No es tan recomendable, porque entonces necesitaríamos escribir toda la dirección y todo el inicio del enunciado con minúsculas. www.google.com es un buen motor de búsqueda. Lo recomendable, al igual que con las cifras, es poner una palabra o parte del enunciado que introduzca, pues, el resto del enunciado y que introduzca la frase o la dirección web. Por ejemplo, visite www.google.com porque es un buen motor de búsqueda. ¿Qué pasa si no escribo www o http en la dirección web? Si no lo escribe, pues se sigue la misma regla. Visite google.com porque es un buen motor de búsqueda. O si lo va a escribir al inicio, google.com es un buen motor de búsqueda, debe escribir Google con minúscula, google.com, es decir, cuando es la dirección web, cuando es el enlace, el link. No estamos hablando de la empresa Google, sino que estamos hablando de la dirección web, el URL. Entonces, todos los URLs, lo recomendable es escribirlos con minúscula, incluso cuando están al inicio de un enunciado. Lo recomendable es que no estén al inicio del enunciado, sino que tengan, pues, una palabra que los introduzca. Visite, por ejemplo. La mayúscula y los signos de interrogación y exclamación. Con los signos de preguntas o exclamaciones tenemos dos situaciones. Que, por ejemplo, la pregunta o la interrogación inicia el enunciado o no inicia el enunciado. Vamos a ver la primera situación, cuando inicia el enunciado. Cuando inicia el enunciado necesita mayúscula. Por ejemplo, ¿son acaso más o mejor literatura que los que sí son aptos para las superventas y las metamorfosis? Son es la palabra que inicia el enunciado y es una pregunta. Entonces tenemos el signo de interrogación de apertura
y S mayúscula, ¿verdad? Son con S mayúscula, porque en este caso la pregunta inicia el enunciado. También cuando inicia el enunciado, pero después de la pregunta hay más enunciado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo puedo ser mejor persona? Pregúntese esto todos los días. Quiero indicar que todo ese es el enunciado. Pongo coma y la siguiente palabra con minúscula. Que quiero indicar que pues todo es parte del mismo enunciado. ¿Cómo puedo ser mejor persona? Pregúntese esto todos los días. Situación 2. Cuando no inicia el enunciado. Por ejemplo, es muy común con los vocativos. Juan, ¿dónde estabas? Pero qué genial. Usted es la invitada, ¿no? Que en este caso el enunciado primero está introducido por el vocativo Juan. El siguiente por una conjunción, pero qué genial. Y usted es la invitada, ¿no? Con una afirmación. Y después la pregunta. Entonces, esta es la situación 2 cuando no inicia el enunciado. ¿Qué pasa si escribo varias preguntas o exclamaciones consecutivas? Por ejemplo, ¿dónde estabas? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué fuiste? ¿Quiénes estaban? Cuando quiero indicar que todas son parte de una secuencia de preguntas, una enumeración de preguntas. Primera, que es el inicio del enunciado con mayúscula. ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Con mayúscula. Y las siguientes puedo ponerlas con coma y minúscula. Coma y minúscula. O si quiero indicar que cada pregunta es un enunciado por separado, por sí mismo, entonces tomo en cuenta mayúscula para cada pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Dónde con mayúscula? ¿Qué te dijeron? ¿Qué con mayúscula? ¿Por qué fuiste? Por con mayúscula. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes con mayúscula? Entonces en esta situación no hay mucho problema porque las dos situaciones son válidas. Tanto como que cada oración sea pues una secuencia de preguntas dentro de un mismo enunciado o que cada pregunta sea un enunciado independiente en sí mismo. Lo que sí es importante es poner la coma y la siguiente entonces con minúscula. O poner el signo de cierre de exclamación, no escribir punto, ¿verdad? Porque ya se tomaría el signo de cierre, de exclamación como el propio punto. Entonces, la mayúscula y los dos puntos. Por ejemplo, en las cartas o en la introducción, en el saludo de los mensajes, podemos encontrar, por ejemplo, querida señora Rodríguez, dos puntos, y el texto que le siga necesita mayúscula. Me complace informarle sobre el puesto de trabajo. Me con mayúscula en esta situación. O algo más informal como hola María, y lo que siga con mayúscula también. Quiero con mayúscula avisarte sobre la fiesta. En las frases o citas, el presidente dijo, dos puntos, comillas, no debemos bajar la guardia ante este problema. Entonces, después de los dos puntos, con una cita, la palabra inicia con mayúscula. En este caso, no debemos, no con mayúscula. ¿Qué pasa si la cita inicia con puntos suspensivos? Por ejemplo, ante el problema, el entrenador dijo, puntos suspensivos, ganancia de pescadores. Si la cita inicia con puntos suspensivos, la palabra sigue las reglas de los puntos suspensivos, que es minúscula. Cuando un enunciado inicia con puntos suspensivos, no necesita mayúscula, necesita minúscula. ¿Qué pasa si la cita, refrán, frase célebre está incorporada en el texto sin dos puntos? Por ejemplo, siempre recuerdo que no hay mal que por bien no venga. Vean que aquí no vamos a usar dos puntos, donde dice siempre recuerdo que dos puntos, no hay mal que por bien no venga, porque con el que, con la conjunción, podemos incorporar, ¿verdad? Está incorporada, está más mezclada dentro del enunciado. Siempre recuerdo que no hay mal que por bien no venga. Entonces minúscula, ¿verdad? Porque se toma como parte de ese enunciado, no como un enunciado nuevo. Y por ejemplo, si tenemos, yo tengo siempre en mente el refrán, no hay mal que por bien no venga. Yo tengo siempre en mente el refrán, no hay mal que por bien no venga. En esa situación no le pusimos los dos puntos y sin embargo, ya que no tiene un que o una conjunción que lo mezcle, que lo incorpore al enunciado. Entonces se toma como un enunciado
nuevo. Es como si tuviera los dos puntos ahí. Yo tengo siempre en mente el refrán, los puntos, no hay mal que por bien no venga. En algunas situaciones no, el escritor o el creador del texto prefiere no poner los dos puntos, pero sin embargo no está tan incorporado este segundo ejemplo como el primero. En el primero sí, gracias a la conjunción que incorpora la frase dentro del enunciado, y en la otra, en el número 2, se toma como un enunciado nuevo. También cuando tenemos subtítulos, por ejemplo la música costarricense, dos puntos, y después viene el texto explicativo de ese subtítulo, en la misma línea, ¿verdad? La música costarricense, dos puntos, el elemento más característico de la música de Costa Rica es su diversidad. En esa situación, después de los dos puntos, necesita mayúscula, ¿verdad? Entonces tenemos el subtítulo, dos puntos y ya el texto explicativo o expositivo. Cuando tenemos elementos de una lista o en una enumeración, también pues, vamos a usar las mayúsculas después de los dos puntos cuando están en la misma línea. Otra vez, por ejemplo, los mamíferos, dos puntos, por ejemplo, con mayúscula, el jaguar o el tapir. Los reptiles, dos puntos. Las serpientes, las con mayúscula, son comunes. Entonces tenemos un listado, los mamíferos, los reptiles, las aves, etc. En ese listado, cuando tenemos dos puntos en cada elemento de la lista y el texto sigue en la misma línea, entonces ahí necesitamos mayúscula. Cuando tenemos elementos anunciadores, por ejemplo, advertencia, dos puntos, o nota, dos puntos, necesitamos mayúscula después de los dos puntos. Advertencia, dos puntos, propiedad con mayúscula, privada. Nota, dos puntos, estudiar el fin de semana, estudiar con mayúscula. Cuando tenemos elementos introductorios como frases que son muy comunes a continuación o enseguida o lo siguiente, dos puntos, necesitamos que el texto que sigue inicie con mayúscula. Por ejemplo, los pasos para el envío de un correo electrónico se explican a continuación, dos puntos. Se registra su cuenta de Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquiera que sea su servicio. Se selecciona nuevo o redactar y luego se escribe. En textos oficiales y muchas veces jurídicos, cuando tienen frases como certifica, dos puntos, y el texto inicia con mayúscula. Certifica, dos puntos, que la señora Rodríguez ha mostrado responsabilidad y puntualidad en su trabajo. Otras frases de esas puede ser suscribe, para los presentes suscriben, dos puntos, que se llegue a un acuerdo en la reunión de board. Necesita mayúscula. Cuando tenemos un listado, cada elemento de una lista, después de los dos puntos, necesita mayúscula. Cuando el elemento termina en punto, ¿verdad? Por ejemplo, los problemas de la región son dos puntos, la delincuencia, punto, la corrupción, punto, la violencia de género, punto. Cada uno con mayúscula. ¿Qué pasa si los dos puntos no están seguidos de las situaciones anteriores? Por ejemplo, si lo que tenemos es una pregunta, no necesita, pues, mayúscula. O la solución depende de dos factores, los puntos de la sanidad pública y el presupuesto nacional. De que son dos situaciones súper comunes que no necesitan mayúscula.